Muy buenas tardes, compañeritos. Gusto saludar. Buenas tardes, Lee. Licenciado, buenas tardes. Todo bien, gracias. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, licenciado. Igualmente. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias, se cuidan. Bueno, vamos a reiniciar el tema de los derechos humanos. Como todos los derechos, pues estos también tienen sus fuentes. La fuente de derechos humanos, como ya se los he advertido en más de una ocasión, la fuente de derechos humanos es internacionalmente, deviene la fuente de los derechos humanos. Ya siempre lo he manifestado y lo seguiré exponiendo. Muy importante tener en cuenta la Segunda Guerra Mundial, la finalización de la Segunda Guerra Mundial, porque con la finalización de la Segunda Guerra Mundial se dio paso a esa famosa Carta de San Francisco, la que declara, y eso lo vamos a ver un poquito más detenido en su momento, cuando veamos la internacionalización de los derechos humanos. En esa declaración pues están los postulados, los propósitos de las Naciones Unidas, y ese es uno de ellos, es el desarrollo de los derechos humanos. Por eso es muy importante tomar en cuenta las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas no solo es ese órgano que vela por la paz y seguridad mundial y la convivencia social mundial, sino que también el desarrollo de los derechos humanos. Todos sabemos que desarrollando esos derechos humanos pues evita abusos a la autoridad del Estado y logra un bien común en la sociedad. Y de ahí es que viene la idea del desarrollo de los derechos humanos. Se han ido desarrollando a través de las, como ya mencioné, la Declaración Americana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay que ver con los derechos humanos, pues ahí están las fuentes máximas desde la propia Carta de San Francisco y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con esto no es que no hayan existido declaraciones anteriores, claro que hay ciertas declaraciones, ciertos convenios, especialmente por el tema de la guerra, pero donde realmente se desarrollaron con una mayor profundidad los derechos humanos fue después de haberse finalizado la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí pues es un desarrollo constante de los derechos humanos, que son las fuentes internacionales. Pero también obviamente tenemos las fuentes nacionales. Y la primera fuente, todos lo sabemos, que la enmarca la Constitución misma. La Constitución pues es la que fija los parámetros del gobierno y tiene una parte muy importante que es la parte orgánica, dogmática de la Constitución, y ahí están todos los derechos fundamentales. Todos los derechos humanos están contemplados en toda esta parte. Entonces, cuando uno ve desde entradita en la Constitución, todos son derechos humanos. Obviamente, también es importante resaltar nuevamente, es que estos derechos humanos que están plasmados en la Constitución vienen de los mismos tratados y convenios internacionales, incluyendo la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, imaginémonos la gran fuente que tenemos en el ámbito internacional para que la Constitución venga y absorba todos esos derechos fundamentales. También otra fuente nacional son los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz firmados en el año 96. Pero hay un acuerdo muy especial que es el Acuerdo Global de Derechos Humanos, que está dentro de los acuerdos de paz. Ese Acuerdo Global de Derechos Humanos es el compromiso que el Estado tiene para el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Aquí solo voy a hacer un pequeño paréntesis. En ese Acuerdo Global de Derechos Humanos, es un acuerdo de paz, ahí aparecía una prohibición que yo sé que muchos por su edad no lo vivieron,
pero unos de mi generación, pues sí lo vivimos. En esa época de los 90, 80s, 90s, había una peculiaridad en Guatemala, y yo no sé si se daba aquí en la capital, pero en los pueblos sí era muy común, el hecho del servicio militar obligatorio, que la misma Constitución lo establece. Ese servicio militar obligatorio que era obligatorio, pero ninguno quería llegar. Entonces los militares iban contra cualquier muchacho o persona de 18 años, hombres especialmente, que ellos calculaban que tenían altura y que podrían tener 18 años en adelante, iban tras de él y lo iban a dar unas, se le llamaban ahí las agarraderas, porque andaban detrás de cualquier persona que recién haya cumplido 18 años para un servicio militar obligatorio, forzoso. Pues a través de este acuerdo global de derechos humanos se le impidió al ejército hacer esas redadas prácticamente que le hacían a la población. También a través del acuerdo global de derechos humanos se logró una obligación del Estado de regular el tipo penal de la desaparición forzada, el tipo penal de la ejecución extrajudicial, que son tipos penales de la ejecución extrajudicial. Me imagino que ya lo están viendo ahorita en derecho penal, porque son delitos son tipos penales que protegen la vida humana independiente, y es parte de la ejecución extrajudicial, pero esa ejecución extrajudicial devino como un compromiso en ese acuerdo global de los derechos humanos, con la idea de que no se quede ninguna muerte impune de un agente de policía. Que la muerte de un policía a un ciudadano no se llama asesinato o homicidio, se llama ejecución extrajudicial. Y el que realiza un secuestro se llama desaparición forzada. Esa es la diferencia de un ciudadano que comete un secuestro a otro ciudadano. Distinto es un policía que secuestra o detenga ilegalmente, tipo clásico de secuestro, es una desaparición forzada, cuando no, máxime cuando no se sabe de su paradero. Entonces, esto lo vino a motivar el Acuerdo Global de Derechos Humanos. Por eso es muy importante tomar en cuenta que dentro de las fuentes de los derechos humanos, no solo las internacionales, sino también las nacionales, tomando en cuenta la Constitución, los acuerdos de paz, las leyes internas, pues las leyes ordinarias que todos tenemos, pues también son fuente de derechos humanos, porque ahí está, de conformidad con un fundamento del positivismo de los derechos humanos, pues es lo que el Estado regula en sus leyes. Entonces ahí son parte de las fuentes nacionales, las leyes que emanan del Congreso, porque ahí establecen derechos, ahí establecen obligaciones, el derecho al respeto, o en sí un derecho penal sancionador, donde se sanciona cuando alguien violenta un derecho humano a otra persona. Y también, como parte de las fuentes nacionales, está el derecho consuetudinario. Este derecho consuetudinario, de conformidad con el convenio 169, también ya Guatemala es parte del convenio 169, y los artículos 58 y 76, pues prácticamente al derecho consuetudinario se le da ese valor importantísimo para que los pueblos que tienen sus propias normas, autoridades, procedimientos e instituciones puedan hacer valer esos derechos frente a la propia comunidad. Sobre el derecho constitucionario voy a apartar más adelantito, hay un apartadito de que hablamos sobre el derecho constitucional. Pero estas son las fuentes nacionales, o sea, el de los derechos humanos tenemos dos fuentes: las fuentes internacionales, que son las declaraciones, son los convenios, son los tratados internacionales de derechos humanos, y las fuentes nacionales tenemos que saber, empezar desde la Constitución, acuerdos de paz, leyes internas y el derecho constitucional. Fundamentalmente ahí estamos con las fuentes de los derechos humanos. La finalidad de los derechos humanos
es el respeto a la dignidad del ser humano. Esa es la gran finalidad de los derechos humanos, el respeto a la dignidad del ser humano. Porque a través de ese respeto a la dignidad del ser humano, se da la libertad y desarrolla el desenvolvimiento de la persona dentro de la sociedad. Con los derechos humanos, con el respeto a la dignidad, se evitan los abusos del Estado. Se logra un mejor común dentro de la sociedad, bien común para la sociedad. Porque a la larga, cuando se le obliga al Estado a respetar los derechos humanos, lo que está diciéndole es, se le está limitando al abuso de autoridad que puede ejercer. Como ya se lo dije la vez pasada, nosotros como ciudadanos comunes tenemos derecho de hacer todo lo que la ley no nos prohíba. En cambio, al funcionario, él únicamente tiene derecho a hacer solo lo que la ley le permite. Esa es una enorme diferencia. Y entonces con eso prácticamente se evita el abuso de autoridad. Porque lo que se quiere es que efectivamente se hagan, valga la redundancia, efectivos esos derechos fundamentales del ser humano frente al Estado. El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos. Y de ahí viene el tema del sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo de los derechos humanos es la persona individual, la cual exige el respeto de sus derechos. Todos nosotros tenemos derecho a la libertad, dentro de las libertades está la libre expresión del pensamiento. ¿Por qué no expresarla? ¿Quién no nos lo va a limitar? Si tenemos nuestro derecho, el derecho a la religión, tenemos claramente ese derecho. Tenemos el derecho a la justicia, tenemos que hacerlo valer. Tenemos el derecho de exigirle al Estado que se respete sus derechos. Y el sujeto pasivo es el Estado, que debe de velar por respetar esos derechos. Yo soy el ciudadano que exijo el sujeto activo. Y el sujeto pasivo, el Estado, es el que debe de respetar, hacer respetar esos derechos humanos. Por eso el sujeto activo en materia de derechos humanos somos todos nosotros, y el sujeto pasivo en los derechos humanos es el propio Estado. Siempre ha existido una confusión: ¿qué son derechos humanos? ¿Qué son derechos fundamentales? ¿Y qué son los derechos del hombre? ¿Serán sinónimos? Pues en principio podemos decir que se puede tratar por igual: derechos humanos, derechos fundamentales, derechos del hombre o derechos naturales del hombre. Pero quisimos nosotros en su momento tratar de hacer una diferenciación. Cuando se nos habla de derechos del hombre, derechos humanos o derechos fundamentales, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia radica en que desde el siglo XVIII siempre se consideró que el hombre es el ser superior a todas las demás especies que hay en la Tierra, y por eso se hablaba de los derechos del hombre. Ahora, ya conforme se desarrollaron los convenios o declaraciones de derechos humanos, ya se habló internacionalmente reconocida esa palabra de derechos humanos. Deviene de los pactos, convenios y declaraciones de derechos humanos, la palabra de derechos humanos. Ahora, derechos fundamentales se deduce que son los derechos humanos establecidos en la Constitución. Eso solo para hacer una pequeña diferenciación del tratamiento que se les puede dar, tanto derechos naturales del hombre o derechos del hombre, derechos fundamentales y los derechos humanos en sí. Vuelvo a repetir, los derechos del hombre es por la
situación especialmente del justnaturalismo, donde se considera que el ser humano es superior a todos los demás seres que hay en la naturaleza, derechos naturales del hombre. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, como ya lo hemos expresado, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya surge el desarrollo de los derechos humanos, ya se empezó a hablar de derechos humanos. Por eso está la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y todos los demás pactos y convenios siempre es relativo a derechos humanos. Desde los considerandos siempre se habla de derechos humanos. Ahora, esos derechos, como el derecho a la libertad, por ejemplo, el derecho a la igualdad, esos derechos de libertad e igualdad que están contemplados en las declaraciones, pactos y convenciones internacionales de derechos humanos, pero también están contemplados en nuestra Constitución. Aquí se denomina, como están dentro de la Constitución, derechos fundamentales. Bueno, es decir, en principio no tendría razón de ser de esta diferenciación, pero doctrinariamente es para irlos separando y ubicando. Derechos fundamentales, cuando se hablan de los derechos humanos contemplados en la Constitución, derechos humanos son los derechos humanos provenientes de las declaraciones o convenios internacionales, aunque también son palabras, son sinónimos, derechos humanos y derechos fundamentales. Se puede utilizar un pleno sinónimo, incluyendo los derechos naturales del hombre, pero esto es un poco más de historia a lo que hoy día contemplamos, que fundamentalmente se habla de derechos humanos y derechos fundamentales. Solo para tenerlo con claridad, que si alguien se refiere a los derechos humanos, pues es a los derechos humanos internacionalmente reconocidos, y derechos fundamentales son esos derechos humanos establecidos en la Constitución. Solo para tener una pequeña muestra de la diferenciación. Los derechos humanos tienen sus fundamentos, tienen sus razones, tienen sus causas por las cuales surgen esos derechos humanos. Y aquí pues todos sabemos el famoso justnaturalismo, que deviene de la divinidad, que los hombres son fruto de la voluntad divina, y por eso esos derechos deben de ser respetados. Eso es parte de ¿por qué surgen los derechos humanos? Pues primero porque se consideró, según el justnaturalismo, que el hombre es el que Dios crió a su semejanza, entonces es el ser más superior a todos los demás seres. Entonces, por eso es la causa de protección de sus derechos humanos. Y racionalmente también, el justnaturalismo racional nos establece que esa protección es porque ese ser humano tiene la voluntad y su raciocinio. Y por eso esta voluntad y raciocinio del ser humano hace que se le proporcione naturalmente esa protección. O sea, estamos hablando de esas fuentes que se creía porque el ser humano es superior a los demás seres. El ser humano pues tiene voluntad y raciocinio distinto a los demás seres. Entonces, ahí está la causa de los derechos humanos, el justnaturalismo. Pero también se basa en un historicismo cultural, que es la evolución y superación del hombre, que llega a establecer que es necesario hacerle valer, comprender y velar para la protección de su dignidad humana. Ahorita voy, doña Evelyn. Entonces, se basa en esa evolución del ser humano en el cual va exigiendo ya esos derechos para su protección. Y después tenemos el positivismo, donde se da a través del Estado, es el que realmente establece esos derechos a las personas. Pues esas son las razones o causas de los derechos humanos. Sí, doña Evelyn, perdone. Doña Evelyn. Creo que doña Evelyn quería hablar. Perdón, licenciado, me equivoqué. Ah, ok. No se preocupe. No se preocupe.
Bueno, entonces las fuentes de los derechos humanos, estamos hablando de una situación divina o racional o por la misma evolución y superación que ha tenido el hombre y el positivismo puro, porque a través de las normas se pueden contemplar muchos derechos. Y es ahí donde nosotros podemos alegar y podemos exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones, y fundamentalmente el cumplimiento de sus obligaciones es velar por nuestros derechos, para que se cumplan nuestros derechos, desde la vida misma, desde la alimentación, desde una vivienda digna, que ahí vamos a entrar a hablar sobre una clasificación de los derechos, que en principio los derechos humanos, como lo vamos a ver, son indivisibles, no se pueden dividir, porque todos son iguales, pero sí se pueden clasificar. Y aquí entramos a las características de los derechos humanos. Son 7 características de los derechos humanos. 7 características. La primera es que son universales, son indivisibles, son interdependientes, imprescriptibles, inalienables, irrenunciables e inviolables. Esas son las 7 características de los derechos humanos. A donde sea que vayamos, a cualquier parte del mundo, y podemos contemplar alguna entrevista o algún desarrollo de algún comentario, esas 7 características son indispensables saberlas. Le dicen a uno, por ejemplo, los derechos humanos son universales. Uno ya sabe que son una de las características de los derechos humanos. Son universales, son indivisibles, interdependientes, imprescriptibles, inalienables, irrenunciables e inviolables. Eso es lo que más se quiere, es el fin que se persigue. Al hablar de las características de la universalidad, pues la idea es que todas las personas gocemos de los derechos humanos sin distinción de color, sexo, religión. Esto es muy importante, sin ninguna característica especial. Todos los seres humanos gozamos de los derechos humanos. Por eso se habla que los derechos humanos son universales. Doña Francisca. Licenciado, buenas tardes. ¿Sería usted tan amable de repetir los 7... Las características. Por ahorita, favor. No, muchas gracias. Gracias. Las 7 características. Estamos hablando de universales, indivisibles, interdependientes, imprescriptibles, inalienables, irrenunciables e inviolables. Ahorita voy a describir cada una de ellas. Doña Francisca, cuénteme. Ok. Universales, porque dije, esto va... ¿Sí, doña Francisca? Ok. No, perdón, estoy trabajando y subí nuevamente la mano, disculpe. Las características de la universalidad es que estos derechos humanos van para todos, universalmente, para todos, todas las personas, sin distinción de color, sexo, religión. Para todos. O sea, no hay discusión alguna, pero son universales. Son indivisibles, porque todos los derechos humanos, todos los derechos no se pueden dividir, todos son iguales. Sobre esto tengo un matiz. Más adelantito vamos a hablar sobre la clasificación de los derechos humanos. Los derechos humanos se clasifican, pero eso no quiere decir que se puedan dividir, sino que como fueron apareciendo, se fue dando la clasificación. No se quiere decir que hay derechos humanos en primer lugar, derechos humanos de segundo lugar y terceros de tercera categoría. No. La idea es, cuando se habla de derechos humanos son indivisibles, es que no exista esa división, sino que todos son uno solo. Se van a clasificar, pero esa clasificación devino de cómo surgieron los derechos humanos, cómo fueron surgiendo, porque esto ha sido evolutivo.
Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, indivisibles porque todos los derechos humanos son iguales. Interdependientes porque se relacionan y se complementan entre sí. Esto es muy importante. Los derechos humanos dependen entre sí, se complementan entre sí, se relacionan entre sí y por eso son interdependientes. Imprescriptibles, porque no se pierden con el paso del tiempo. Bueno, que ustedes vieron lo que es la prescripción y se recuerdan que es conforme el paso del tiempo se pierde un derecho. Y en este caso, los derechos humanos son imprescriptibles, no se pierden conforme el paso del tiempo. Inalienables, porque no se pueden vender, no se pueden ceder. Yo te cedo mi derecho humano a la libre expresión del pensamiento, no se puede. Tampoco se puede vender el derecho humano que tengo a la religión, jamás. No se pueden vender ni ceder. Irrenunciables, porque tampoco por lo mismo no puedo renunciar a mis derechos humanos. Inviolables, porque la idea es que nadie pueda violentar los derechos humanos. Nadie. Esto es el parangón, esto es lo que más se quiere. Es el gran propósito que tenemos, que nadie nos violente los derechos humanos. Ni el vecino, ni la mujer, ni el marido, ni los niños, ni el papá. Nadie violente los derechos humanos. Eso es importante. El grave problema se da cuando un vecino o un marero venga y le dispara y hiere a otra persona. Ahí, como fundamento de los derechos humanos y característica de los derechos humanos, es que nadie debe de violentar esos derechos humanos legalmente protegidos. Nadie. Pero, cuando alguien violenta esos derechos humanos, prácticamente ahí es donde viene el Estado y tiene que hacer valer que la persona que violentó los derechos humanos pague por esa violación a los derechos humanos. Entonces ya se involucra el Estado. Porque el Estado tiene la obligación, primero, de velar que no se me violen los derechos humanos y segundo, que sancione al violador de los derechos humanos y que contraiga hacia mí la reparación digna, porque la reparación digna es parte de la justicia y esa reparación digna que es parte de la justicia es tratar de lograr recuperar mi estatus tal como yo lo tenía antes de que se me haya violentado los derechos humanos. De aquí entra un montón de conflicto y lo entiendo porque muchos de ustedes, y tienen toda la razón, se empiezan a cuestionar por qué un marero que extorsionó, que mató, que amenazó, le protegen los derechos humanos. Yo lo que les puedo decir únicamente es que los derechos humanos están para todos nosotros. Y el marero muchas veces tiene razón porque se ve afectado a los derechos humanos por un mal debido proceso. Eso es lo que muchas veces no entendemos. Porque muy marero puede ser, muy marero y pudo haber matado a 3 personas o a 3 niños. Los derechos humanos no va para proteger al marero. No, los derechos humanos va para proteger el debido proceso. Porque aunque ustedes no lo crean, jovencitos, ustedes también ahorita derecho penal y derecho constitucional, aunque ustedes no lo crean, porque no lo van a creer, a veces al procesado se le deja sin defensa técnica. Ojo, y si se lo dejan sin defensa técnica, ¿qué quiere decir? Ya le violentaron derecho humano. O no le tramitan el proceso de conformidad como establece la ley. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya se le afectó también un derecho humano por
que se le faltó al debido proceso. Y es ahí donde ellos empiezan a hacer valer esos derechos humanos. Pero ahí no es problema de él, es problema de la administración de justicia, que la administración de justicia no le lleva correctamente el proceso. Y es ahí donde muchos casos se caen, muchos casos. Ahí entra el amparo. Imagínese usted como juez constitucional. ¿Y qué ha pasado? Ojo, lo que le voy a decir ahorita ha pasado. Ha pasado, aunque ustedes no lo crean, ha pasado. Hay un procesado que no sabe español y así lo condenan, sin intérprete. Y a usted le presentan un amparo y usted como juez constitucional, ¿qué va a decir? ¿Le va a dar la razón al marero o le va a dar la razón a la víctima? Mire qué complicado es para usted como juez. ¿Qué va a hacer usted? Qué interesante está esto. Un valiente por ahí, un valiente. No se nos duerma. Un valiente. ¿Qué va a hacer? Repito. Usted está en su judicatura. Le llega un proceso de amparo donde le dice, miren, este es un marero que mató a 3 niños. Pero él reclama que en el proceso penal donde lo condenaron, no se le dio el derecho de defensa porque él nunca pudo hablar, porque él no sabe hablar español. ¿A quién le daba la razón usted? ¿Al marero? Hay que repetir el proceso. Perdón. Al Vamos marero, don Eddie. licenciado. Vamos, don Eddie. Debe admitir el proceso, licenciado, porque están violando una garantía constitucional, por ende, entonces sí está. Ahí está. Yo sé que lo hicieron con dolor de su corazón. Lo hicieron. Pero ¿qué queda? ¿Qué queda? Si el mismo procesado le está diciendo, mire, a mí me violentaron el derecho humano. Un marero que mató a 3 niños. Él no está diciendo, mire, escúlpeme. No, el marero está diciendo, mire, se me juzgó, pero violando el debido proceso, violando el derecho de defensa, y esos son derechos humanos. Usted como juez, ¿cómo queda? Y créame que eso ha pasado y sigue pasando. Y es lo que a la población a veces no le cuentan bien el cuento. Y por eso, y por ahí entra el amparo. El amparo, como se lo dije yo en su momento, es el SOS. Ahí es donde entra muchas veces el amparo a tratar de componer esa gran fisura que hicieron. Yo les cuento una experiencia jurisdiccional que tuvimos en su momento, y es cierto, y un caso muy sonado, y era cuidadito el que resolviera una cosa contraria en ese momento. Pero resulta que un procesado estaba metido en otro proceso. Este segundo proceso, el juez decide no darle audiencia porque él estaba metido en la zona 18 y no podía salir. Llega a nosotros en alzada y él lo que alega es, mire señores, a mí no me dieron derecho a audiencia. A mí me condenaron sin haberme oído. Aunque ustedes no lo crean. Aunque ustedes no lo crean, como parece el programa. Aunque usted no lo crea. Así tuvimos un caso nosotros que resolver. Y un caso sonadísimo, fuerte. Era una de las cosas que, cuidadito, resolver a favor de esta persona. Cuidadito. Pero esa persona, que era persona ya condenada, presa ahí en la zona 18, le dice a usted, mire, a mí me condenaron en ese segundo proceso sin haberme citado. Y mire lo que dice la Constitución, el artículo 12, jueces, ¿qué dice? Que nadie puede ser condenado sin haber sido citado.
¿Sabe cuál fue la gran excusa del juez? Es que él estaba metido en otro proceso. Ya había sido condenado en otro proceso. ¿Cómo va a ser eso? También tenemos casos donde cuando agarran a pandilleros de unos 40 o 50 pandilleros, hubo un juez que dijo, solo pongamos un portavoz y que un portavoz hable por todos. Señores, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no lo crean. Hay un caso bien famoso también, ustedes no lo crean, pero es la verdad, lo pueden buscar ahí por la prensa, todavía con tantos métodos que hay ahora. De aquellos casos y esto salió en la prensa, o sea, no me lo estoy inventando nada, salió en la prensa. De aquellos policías que responsabilizaron por la muerte de los diputados salvadoreños del Parlacén, hace unos 10, 15 años por ahí. Los policías, los que supuestamente habían dado muerte a estos diputados salvadoreños, se los llevaron al Boquerón. No eran 3 policías, creo. Y esa noche que ellos ingresaron, los mataron. No sé si ustedes se recuerdan. Y después, ¿quién mató a los policías? Llevaron a un juicio ahí al Tribunal de Santa Rosa, de Cuilapa. Y el tribunal absolvió a los 11 mareros. Ojo, imagínense esos 11 mareros que habían dado muerte a los 3 policías. Y le echan, pero miren, les echan, pero hacen pedazos al tribunal de sentencia de cómo es posible que haya absuelto a los 11 mareros. Imposible. Y atacaron enormemente al tribunal de Cuilapa, recuerdo yo. Después, a duras penas, creo que el tribunal de Cuilapa consiguió que le dieran un pedacito de aclaración en la prensa. Un pedacitito. Y decía ahí el tribunal de sentencia clara. ¿Sabe cuál fue su aclaración del tribunal de sentencia? Dice que ellos tuvieron que absolver a los 11 mareros porque 9 de los 11, ojo, 9 de los 11, 9 de 11, se había probado que ese día, esa noche de la muerte de los policías, ni siquiera habían ingresado ¿cómo se llama esta cárcel? A la cárcel de Cuilapa. Al Boquerón, licenciado. Sí, perdón, don Carlos, gracias. Al Boquerón. Ni siquiera habían ingresado al Boquerón. Y los habían llevado al juzgamiento. El MP había pedido hasta condenas, no sé cuántos. Y ahí estaban los escritos donde ellos ni siquiera habían ingresado al Boquerón esa noche. Para que se den cuenta, compañeritos, que ¿para qué son los derechos humanos? Muchas injusticias. Y recuérdense de mí, ustedes son los futuros abogados y van a encontrar muchas injusticias. Y es a través de la vía del amparo donde se logra mucho remedio. Porque el amparo, vuelvo a insistir, es el arma en sí de los derechos humanos. Es el arma para hacer valer los derechos humanos frente a tanta arbitrariedad. Entonces, definitivamente, cuando ustedes hablan de que es que los derechos humanos solo protege a los mareros, solo los delincuentes, no, es para todos, porque así como usted puede hacer a la inversa, y se ha dado también a la inversa, donde pueden absolver a algunos mareros y a la víctima no le toman en cuenta sus pruebas. También la víctima va a través de una acción de amparo a solicitar que le tomen en cuenta sus pruebas. O sea, el derecho humano es un debido proceso. Es
Primero, respetar todos los derechos, incluyendo de esos derechos el debido proceso. Doña Rosa. Licenciado, buenas tardes. Le agradezco mucho su cátedra, está muy buena, muy interesante. Se podría mencionar también el caso que acaba de sonar del menor de edad que le apodaban el carnicero, que descuartizaba los cuerpos, y la jueza que tenía a cargo ese caso le puso una multa grande a un reportero de una radio sonora, creo que era, por haber enfocado la cara de este menor de edad, porque violentaba los derechos humanos. O sea, ante los ojos de la población fue totalmente injusto, porque en teoría, porque todavía no se ha dictaminado nada, en teoría es un asesino, ¿verdad? Pero se violentaron los derechos humanos a la hora de mostrar el rostro de este menor de edad. A eso nos referimos entonces, a la violación de los procesos. A todo, porque el debido proceso es un derecho humano. A usted que le juzguen o usted juzgar con un debido proceso. El debido proceso es todo lo que está en la ley. Ningún juez puede hacer cosas contrarias a la ley. Eso es fundamentalmente. Cuando hablé del derecho de defensa, es que ningún juez le puede quitar el derecho de defensa. Ningún juez le puede quitar, si usted no sabe hablar el idioma español, no lo pueden juzgar por si no tiene un intérprete. Son derechos humanos. De igual manera, la guatemalteca que estaba en México, que fue juzgada sin haber tenido un intérprete, que hasta el presidente mexicano. Exactamente, muy buen el ejemplo. Ahorita me hizo recordar. Ahora le voy a decir lo del adolescente. Mire pues, pero no nos vayamos más allá. ¿Quién me busca el artículo 13 de la Constitución? Artículo 13 de su Constitución. Segundo párrafo, ¿qué dice? El 13. Este seguro que ya no se me va a olvidar. Artículo 13, segundo párrafo, ¿cuál es? ¿Qué dice? Yo, licenciado, las autoridades... Presentar de oficio ante los medios. No, perdón. ¿Quién fue la primera que habló? Con toda confianza, por favor. Creo que fui yo, licenciado. Doña Yeslin, cuéntame. Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio ante los medios de comunicación social a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente. Muy bien. Mire qué interesante, y lo dice su Constitución, ojo, no lo dice el Código Civil, ni lo dice una ley ahí escondidita, no, lo dice su Constitución. Y sabe lo mejor, que lo dice dentro de los primeros artículos de su Constitución. Yo siempre les digo, me tienen que leer la Constitución, me la tienen que leer. Está en el artículo 13, segundo parafito. Ahí nos dice, ojo, que ninguno debe de presentar ante los medios de comunicación a ninguna persona. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados, eso es lo que pasa. No sé quiénes no hemos leído ese segundo párrafo del artículo 13. Pero ahí está claro. ¿Y sabe por qué? Presunción de inocencia, pues. Todos tenemos ese derecho de que se nos presuma nuestra inocencia. El problema es que es lo que menos se nos da la presunción. Desde el día que alguno de nosotros, no voy a ponerme a mí ni a ustedes, pero a cualquiera en general, se les indique de algo, o no digamos la misma prensa les indique de algo, ya no hay forma de quitárselo, y eso sí daña rotundamente a la presunción de inocencia. Una persona que sale en la televisión o en la prensa, que es lo que más impregna en la mente de la población, máximo, eso es un vecino medio conocido, mire, ya lo hizo pedazos, y después él cómo va a decir, no es que ya se determinó que yo no fui. O sea, eso de los medios de comunicación sí está prohibido, artículo 13 de la Constitución, y en menores es mucho más. En menores la ley específica sí es clara en indicar que no puede, que los juicios son privados. Y ahora, don Carlos. Licenciado, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, don Carlos. El pasado 9 de mayo
de este año, la Fiscalía contra la Vida del Ministerio Público es un allanamiento en las oficinas de los señores recolectores de basura. Y yo tengo conocidos ahí que son miembros de la junta directiva, gente muy honorable. Y los medios de comunicación en el allanamiento, sobre todo en Radio Sonora, estuvieron diciendo de que muchos de los de las juntas directivas eran parte de la estructura criminal y salieron muy afectados, como usted mismo lo está diciendo, licenciado, porque ellos son inocentes. Sí, y el problema es que ahora ya no le va a creer casi nadie a esta pobre gente. Y máxime cuando hoy día que es muy famoso el apelativo de corrupción, olvídese. El día que alguien solo es señalado por corrupto ya no se lo quita. Y tal vez es muy injusto, muy injusto. Y ahí es donde uno tiene que hacer valer esa presunción de inocencia, que se dice fácil solo cuando a nosotros nos conviene, pero cuando es al vecino no nos importa. Sí, doña Francisca. Licenciado, es decir que, por ejemplo, cuando hay un allanamiento o detienen a una persona por X razón que sea señalada de algo, en realidad su rostro no debería aparecer en televisión como cuando lo pasan en los noticieros y que pasan a las personas así y se ve la persona completa, su rostro y todo. Eso no debería de ser así. Mire, revíseme el artículo 13. Ahí está claro. Segundo párrafo del artículo 13 es clarísimo. Sí, porque se ve mucho en los noticieros que siempre pasan a las personas, ¿verdad? O sea, siempre las enfocan. Por eso no lo van a tomar a mal. Este ejemplo del adolescente, eso sirvió y yo no sé cuál fue yo sé que fue impacto para la prensa, pero para la población el saber que existe una protección para todos nosotros, es el artículo 13. Y digo para todos nosotros, como lo acaba de decir don Carlos, van a hacer un allanamiento y después sale ahí su gran cara y después cómo la prensa jamás va a decir, mire, me equivoqué, no era él. Ya para eso ya no hay noticia. Y le afectan le hace ahí sí provoca un daño moral grave. Ahí tenemos que ir entendiendo poco a poco. Y el fundamento esencial de la presunción de inocencia, eso es clave. Entonces, en ese caso, la persona puede presentar un amparo si se le ha violado ese derecho. El problema del amparo es que ahí ya no hay forma de reparar. Ahí lo que procede es lo que hizo la juez, es procesar a la persona que se considera violadora del artículo 13 de la Constitución. Es lo mismo que pasa con las detenciones ilegales. Hay muchas detenciones ilegales, constantemente. Un día vamos a platicar de eso, detenciones ilegales. Y hay muchos jueces lo que hacen es certificar al policía que detuvo ilegalmente a la persona. Bien, compañeros, ya para finalizar, solo les recuerdo, no sé cómo lo vamos a hacer en esta sección, como cuántos son ustedes, o quisiera que me dijeran, que me dieran unos 2 nombres, 2 nombres de coordinadores, o no, tal vez no coordinadores, sino de dos nombres con su teléfono, para que yo me pueda comunicar o alguien se comunique y así mantenemos ya una comunicación constante. Especialmente lo que yo quisiera saber es cuántos somos de esta sección, cuántos somos, para hacer yo ya los grupos y las sentencias que vienen del segundo parcial. Y es necesario hacerlo porque ya vamos avanzando. Es increíble, pero ya esto está avanzando. Si me pueden dar 2 nombres, por favor, perdonen. Aldo. Sí, Aldo, da tu nombre. ¿Algún administrador mejor? Aldo.
Licenciado, Sí. ahí un compañero, Carlos López, levantó la mano. Ok. Aldo Gramajo, según entiendo yo que es el más popular. Gramajo. ¿Cuál es su teléfono, don Aldo? 64. Ajá. 10. 57 64 54 10. Así es. Esta es la sección J, ¿va? Muy bien. Otro u otra compañera, por favor, para, si no es uno, ya tengo dos. Licenciado, yo. Muy bien, doña Lourdes. Lourdes González. Muy bien. Cuénteme su teléfono, doña Lourdes. 5926 3111. 3111. Sí. Muy bien. Miren, pues la idea es que, a ver si podemos, yo les voy a pasar un nombre de una persona para que esta persona se contacte con ustedes y ustedes les pueden decir con cuántos ya estamos aquí en la sección, y así empezamos a hacer los grupitos. Por favor, les rogaría eso. Ya ustedes saben cómo comunicarse, ¿va? Porque ustedes son unos super pilas que uno se queda sorprendido. Bien, compañerito, nos miramos el próximo viernes. Pasen ustedes buena tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Qué buena clase. Igualmente, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Igualmente,